Había empezado el retrato de la conocida cantante y actriz Barbra Streisand en nuestra casa, antes del gran viaje de fin de año al País Vasco. Un retrato solamente. Se acercaba la fecha de emprender el viaje, así que estaba muy entusiasmada por lo que íbamos a conocer. Además, fue en el viaje que se me ocurrió algo diferente para continuar la pintura. Pero primero les mostraré nuestro recorrido en la bella y elegante ciudad de Biarritz y más. Biarritz está ubicada en los Pirineos Atlánticos, al suroeste de Francia. Es uno de los balnearios más renombrados de la costa atlántica francesa. Es un destino importante para practicar surf, con 6 kilómetros de litoral y 6 playas. Desde que la realeza europea la comenzó a visitar en los años 1800, Biarritz se volvió un complejo turístico muy popular. La aristocracia europea, seducida por la calma en lo que en un principio fue un pueblo pesquero, convirtieron a Biarritz en su refugio, guardando en sus villas y palacios historias de emperatrices, diseñadores de alta costura y familias de nobles. Así es como se dio paso a los años de esplendor y elegancia de esta singular ciudad. Y llegamos al malecón, con dirección al faro de Biarritz. Mientras paseábamos por la costa, podíamos apreciar desde los acantilados la belleza de sus playas y la imponente arquitectura, apodada como la Reina de las Playas y la Playa de los Reyes. Al fondo, después de los acantilados, se podía ver la Playa Grande, la cual se llama así porque justamente es la más grande del litoral, y a su vez está conformada por dos playas, la Playa Miramar y la Playa de Biarritz. Biarritz es muy conocida por su estilo de vida relajada durante todo el año y sus impresionantes vistas de los Pirineos, España y el Atlántico. El faro de Biarritz, ubicado al final de la Punta San Martín, fue construido entre 1830 y 1834, fecha desde la cual comenzó a guiar a todos los navegantes. Esta torre cónica blanca tiene una altura de 47 metros y está a 73 metros sobre el nivel del mar, y fue declarada Monumento Histórico desde 2009. Aquí dimos la media vuelta para dirigirnos a la Playa Grande. Mientras apreciamos las villas de Biarritz, la ciudad museo, cuya arquitectura combina a la perfección el legado del pasado con las influencias contemporáneas.
Y en este punto bajamos a la playa, pues era la única manera de cruzar al otro lado. Fue una sensación extraña y a la vez cautivadora el poder sentir la vitalidad del mar en aquel momento. Hotel del Palacio. Fue construido en 1855, inicialmente como una residencia vacacional para la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, y a partir de 1893 fue transformada en hotel. Y esta es la playa de Biarritz, que está precisamente frente al centro de Biarritz. Luego continuamos por el sinuoso malecón de Gamarritz. La iglesia de Santa Eugenia, cuyo nombre hace referencia a la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo. La hora ya nos estaba ganando. Empezaba a oscurecer. Sin embargo, la magia de esta ciudad nos seguía envolviendo. Las formaciones rocosas me llamaban la atención, y esta en especial que conducía a la emblemática Roca de la Virgen. Una curiosidad de la naturaleza en forma de casco de embarcación, donde se encuentra la Virgen. Aquella tarde había mucha gente, pues se acercaba el Año Nuevo. Y desde acá, nuevamente podemos apreciar la muy visitada Roca de la Virgen, cuya Virgen fue colocada en 1867, junto a una serie de cruces.
Y así finalizamos nuestra inolvidable visita a Biarritz. Y en esta oportunidad nos dirigimos a las montañas vascas de Urruña. Urruña está ubicada en la frontera con España. Desde acá se llegaba a apreciar el océano Atlántico. Fuimos a hacer una caminata. Yo no tenía mucha idea de lo que íbamos a encontrar, lo cual lo hacía más emocionante. Pero extrañaba los árboles, los pinos en especial y en general el campo. Ahí precisamente se veía la frontera con España. Y empezamos a adentrarnos en los bosques. El día estaba bonito, pero un poco frío, helado por momentos, sobre todo en la sombra. Aún se podía apreciar la costa. A pesar de ser invierno y que los árboles se encontraban en estado de hibernación, la gran mayoría sin hojas, me encantaba apreciar la forma de sus ramas que parecían guardar muchos misterios. Y sin saberlo, nos dimos con este lago. En este panel describen el lugar y cómo preservarlo. Continuamos bajando y cada cierto tiempo nos cruzábamos con personas, ya sea que estaban paseando, montando bicicleta e incluso corriendo. Y llegamos al lago. Un lugar muy apacible como para tomarse un respiro y descansar.
y empezamos la subida a lo que yo creí sería un corto camino de retorno. Ya no sentíamos frío, el esfuerzo de subir lo arregló todo. Y las vistas eran cada vez más espectaculares. Continuamos subiendo y subiendo. Fue prácticamente un camino directo, sin zigzaguear. Hay gente arriba, ¿no? Fue duro, la verdad. El retorno resultó bastante pesado por lo empinado. Pero cada vez que volteaba me decía, vale la pena el esfuerzo. ¡Qué lindo! ¿Hay camino por allá? ¿Qué? ¿Hay camino por ahí? Quizás sí. Y es que llegamos prácticamente a la cima de la montaña. No lo imaginamos y nos encantó. Y finalmente podíamos ver nuestro paradero final, donde habíamos dejado el coche. Y una vez ahí, nos encontramos en España. Y con solo girar el cuerpo, nos encontramos finalmente en Francia. Y acá les muestro el proceso de la pintura retrato y qué fue lo que se me ocurrió para hacerlo diferente.
bueno, pues ahora estamos en mi estudio. Como les había comentado al principio del video, pues había empezado el retrato de Barbra Streisand y como suelo ser yo, o sea, típicos retratos de personajes. Pero al final, cuando estuve justamente en el viaje, pensé en en añadirle algo más, o sea, algunos elementos más como para hacer una composición diferente, una composición nueva. Así que le añadí la mariposa, como podrán ver, y las hojas, ¿no? Y para que quedó, pienso, bastante bien. Y luego busco los elementos y me imaginé pues que ella estaba mirando algo, ¿no? Y dije, por eso añadí la mariposa. Y la mariposa pues mirándola a ella, ¿no? Y es una mariposa enorme, en verdad, la que he pintado. Es un poco, es una especie de realismo un poco fantástico, pero siempre busco referencias, en este caso referencias que existen, ¿no? Reales, fotografías en todo caso, y bueno, lo adapto pues, juego con la creatividad y ya, y sale esto, ¿no? Pero bueno, fue la ilustración, como pueden ver. Y tiene como un acabado de óleo, algo así. En este caso le di como una especie de acabado de óleo y creo que quedó bastante bien. Ahí. Me encantó. Es la primera vez que hago un acabado de este tipo. Es la primera vez que hago un acabado así de este tipo. Y bueno, pues les mando un abrazo fuerte, espero que todo esté bien y espero que les haya gustado el video, de esta segunda parte del video. La verdad que me gustó mucho hacerlo, me hizo acordar toda la experiencia, toda la aventura, realmente, porque hemos caminado bastante. Y bueno, ya viene la tercera parte del paseo, porque hemos seguido visitando un poco de costa, en todo caso, y yo creo que les va a encantar también, así que bueno, ya nos estamos viendo pronto, que estén bien y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.